Buenos días, Señor, de nuevo. Gracias por permitirnos estar delante de ti, Señor. Gracias porque podemos estar en comunión. Gracias porque podemos estar acá en el templo reunidos, Señor, como tu iglesia, como cuerpo. Gracias porque tenemos este deseo de venir que tú nos has puesto en nosotros. Gracias porque nos has dado este hermoso día donde podemos apreciar también tus bendiciones, Señor, tu majestuosidad. Permite que cada uno de nosotros mengüe para que tú puedas crecer y que tanto la escuela como la comunión y la predicación y el servicio de más rato, Señor, sean todas para tu gloria. Gracias, y todo esto te lo queremos agradecer, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya, los pequeños y los del medio. Chao, Jenny. Bien, el resto, buenos días. Vamos a tener la escuela dominical en Hechos 2, más no vamos a avanzar en el discurso de Pedro. Sí, tuve un sueño, el Señor me reveló. No, lo que pasa es que luego o sea, conversando con el pastor, la verdad es que lo que vimos la semana pasada tiene como lo comentamos, un gran contenido eh, teológico importante que va en directo beneficio de nuestro crecimiento. Es en ese sentido, entonces, que lo que vamos a hacer es detenernos puntualmente en lo que mencioné en algún momento de los ministerios del Espíritu Santo, no sé si lo recuerdan. Ya, pero ahora vamos a cambiar el nombre, no le vamos a poner ministerio, ya le vamos a poner subsecretaría de... No, le vamos a poner las acciones o las operaciones del Espíritu Santo, ¿ya? Así que en esto va a estar centrada la escuela del día de hoy. Vamos a tomar un par de cosas de Hechos 1, 2... así que, sin más preámbulos, vámonos directo para allá. Entonces, la clase del día de hoy lo puse... ¿No sale? No, pero tiene un título. Ahí está, Operaciones del Espíritu Santo. Me quedó bonito el dibujo, ¿eh? Ya, sigamos. Entonces, recapitulemos lo que estuvimos viendo la clase pasada, la anterior... y también cuando el pastor hizo la introducción. Y tenemos primero en Hechos 1, 4 y 5, si quieren vamos viendo inmediatamente, que dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién dijo eso? Jesús. Acá estamos en estos 50 días post-resurrección, ¿sí? Antes de que ascienda Jesús. Entonces, Jesús a los discípulos les da esta promesa. Y esta promesa se cumple inmediatamente después de estas cinco semanas, sí, exacto, en Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, y que dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumple, ¿sí? Entonces podemos entender también que en Hechos 1, 4 y 5 Jesús hace una, digamos, promesa obviamente, pero también una profecía que es cumplida inmediatamente, o bueno, después de estos 50 días que pasan cuando se cumplen, digamos, en Pentecostés. Ahora, nosotros, tanto Flavio y yo la semana pasada mencionamos algo respecto a las lenguas angelicales. No sé si recuerdan eso. Exacto, y habíamos aclarado que eran idiomas. Pero la pregunta de alguna forma igual queda, ¿no? ¿Existen entonces lenguas angelicales? Porque los discípulos hablaron en otros idiomas, ¿sí? ¿Pero existen las lenguas angelicales? ¿Dios habla en un lenguaje angelical que nosotros no podemos entender? Pero ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu tiene gemidos indecibles, que lo vamos a tomar en algún momento más adelante. Pero existen las lenguas angelicales, es decir, hay momentos en que alguna persona que tenga el Espíritu Santo comienza a hablar alguna lengua media extraña, angelical. Los pentecostales lo hacen, sí, no solamente ellos, sino que también otras personas, carismáticos, según grandes ramas, ¿cierto? La pregunta la tenemos se responde en primera a los Corintios 13, versículo 1. ¿Ya? Y que dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, ¿hay o no hay? No hay. No existe tal cosa. Las lenguas angelicales, queridos hermanos, y que en este caso la menciona acá en 1 Corintios 13:1, acá puntualmente es una exageración, es una hipérbole, ¿ya? Está hablando precisamente del amor, que si yo tuviera amor y que hablara, si yo no tengo amor y hiciera todas estas cosas, nada soy. Está haciendo una exageración. Más, respondiendo a esa pregunta, no existen las lenguas angelicales. Dios se comunica con el ser humano, obviamente, porque Él dio los idiomas. Recordemos, por ejemplo, en la Torre de Babel, Él tenía un lenguaje, ¿no?, que fue dividido precisamente porque, a propósito del pecado del humano, ¿no? Fue dividido, esparcido para que obviamente y ahí se crean las lenguas. Entonces quería aclarar ese punto, no existe tal cosa. Entonces, cuando usted vea o escuche personas que hablen en supuestas lenguas angelicales, primero que todo en ese momento, ore. Inmediatamente póngase a orar. El Espíritu va a demostrar, le va a enseñar, para que tengan ojo y cuidado con eso. Sigamos. Después tenemos, y comenzamos a ver la semana pasada el discurso de Pedro y partimos en Hechos 2, del 14 al 21, cuando terminamos con las palabras del profeta Joel, ¿cierto? Bueno, y hay tres cosas que quiero, y el discurso de Pedro lo leímos de todas formas de manera íntegra. Y hay tres cosas que quiero recapitular, ¿no? La primera, tal como parte, Pedro se dirige a los varones israelitas, a ellos, y después también a los que están ahí. De hecho, él les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y ahí amplía. Después podemos ver en el 22 que dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, etcétera, etcétera. Y en el 29 también dice, varones hermanos, considerándose o hablando también a los mismos israelitas. ¿Y esto qué quiere decir? El patriarca David, ¿cierto? O sea, ahí también se reafirma de que está hablando el pueblo. Y lo mencioné la semana pasada, que con todo lo que sufrió Jesús, con todo lo que fue castigado, ¿cierto?, que fue matado por ellos,
aún así Dios les habla con amor para que puedan entender y para que puedan creer en Jesús. Les hace ver que es el Mesías. Qué grande el amor del Señor, ¿no? Bien, la segunda parte, dice Pedro, demuestra que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo, profetizado en el Antiguo Testamento. Claro, y eso, por ejemplo, queda claro cuando en el 22 dice, aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales. En el 23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Después menciona en el 25, porque David dice de él. O sea, habla de Jesús en el Antiguo Testamento. David habla de Jesús. Y así también tenemos otro ejemplo en este mismo discurso cuando en el 33 menciona y dice que Jesús, dice, porque Dios no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, Dios es Jesús, hasta que ponga tus manos por el estrado de tus pies. Y es en ese momento cuando Jesús es revelado también al pueblo. Tercer punto, y que esto no lo abordamos ayer, lo va a probablemente tomar Miguel con mucha mayor profundidad. Este discurso de Pedro es una clara muestra de cómo nosotros debemos predicar al Señor. Es un ejemplo. Si uno puede ver y analizar con tranquilidad, no sé si leyeron en sus casas el discurso de Pedro. Uno puede ver inmediatamente que Pedro se dirige y él no habla de, sabe que yo creo esto otro, que Dios o Jesús hizo conmigo tal cosa. No habla de eso. Pedro predica a Jesús. Pedro predica lo que Jesús fue revelado en el Antiguo Testamento, lo que Jesús hizo y lo que ellos hicieron con él. Es un claro ejemplo de predicación y de evangelización, que muchas veces nosotros podemos cometer errores, o más que errores, a lo mejor tendemos a irnos por un lado o por otro, pero aquí hay un ejemplo claro de que primero, la salvación es del Señor, y segundo, que solo basta predicando a Señor. Nosotros no necesitamos defender al Señor, porque nosotros esparcimos la semilla, más que en el que da el crecimiento, es Dios. ¿Vamos bien? Perfecto. Y quería recordar este punto que el pastor... me faltó la tilde ahí, pastor, que es eclesía, ¿no? Eclesía. Y que eclesía, que es de iglesia, ¿cierto? Comentamos la semana pasada que eran los escogidos, el pastor hablaba de los apartados, ¿cierto? Y que eso nos permite tener esa certeza, esa seguridad, queridos hermanos, que el Señor nos ha tomado para sí. ¿Amén? Amén. Bien. Habiendo abordado todo esto, vamos a hacer como les dije al comienzo, vamos a dedicarnos el día de hoy a ver estas 13, esperemos, estas 13 operaciones del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuántas les mostré la semana pasada? 24. De las 24, estas son las más importantes. No, mentira, si el Espíritu Santo todo tiene su fin, ¿no? Vamos a dar prioridad a estas 13, por tema también de tiempo. Ya. Así que, partamos. Nacho. La semana pasada yo les dije que le iba a traer esto impreso. ¿Sí? Acá están, pero solo traje las 13, no las 24. Si alguien quiere las 24, después también se las puedo compartir, no hay ningún problema. Así que le voy a pedir a Andrés que me ayude a entregar a cada uno de ustedes una hojita. No es para matrimonio, es para individualmente. Gracias, Andrés. A todos. Porque vamos a ir viendo uno por uno. Entonces tenemos en la primera columna la operación y la acción del Espíritu Santo, y al lado la cita bíblica.
No están todas las que están detalladas ahí en lo que les acabo de entregar. En algunos casos sí, en otros casos solamente seleccioné o uno o dos, para que vayamos comprendiendo un poquito cómo el Espíritu Santo actúa. ¿Ya? Mientras Andrés reparte, quiero leerles algo de Hechos 2:38, que dice: después de todo el discurso, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un versículo que tiene, podríamos decirle, algunos pasos, ¿no? El primero dice, Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse. Segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Podemos decir, arrepiéntanse, pídele perdón al Señor. El bautismo, lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero es una muestra, ¿cierto?, de morir para el mundo, resucitar para la eternidad, morir para el pecado, para vivir también para la eternidad, para no pecar más. Pero es una demostración también para el resto, ¿no?, de que uno ha muerto y que ahora su vida es entregada a Jesús. Y después de arrepentirse, pedir el perdón, recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay una promesa, ¿cierto? Y es en eso que de alguna forma también estas acciones están ordenadas de esta forma. Entonces, Andrés, ¿estamos? Súper. No, tranquilo. Partamos entonces. Vamos a ir con el primero, que es el medio bautismal. Y tenemos ahí, primera a los Corintios 12:13, que dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber en un mismo espíritu. No sé si queda claro con solo la lectura de que a qué se refiere que el Espíritu Santo, o una de las operaciones es que tengamos este medio bautismal del Espíritu Santo. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Yo hasta los 26 años era soltero. Pololeando, pero soltero. ¿Sí? Pero cumplí los 27 el año 2016, el 6 de enero, después el 9 de enero. Me casé con mi señora. Entonces, ¿seguía siendo solo o estando solo? No. Con mi señora ahora somos uno. Entonces, si yo voy para allá, ella tiene que ir para allá. Si la Coli va para allá, yo tengo que ir para allá, ¿cierto? O sea, tenemos que ir en comunión en una sola línea, ahora los dos juntos. En ese sentido, a lo mejor un ejemplo un tanto como no tan profundo, ¿no? Pero el Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando somos bautizados y el Espíritu Santo está con nosotros, de alguna forma actúa de la misma manera. El Espíritu Santo está en nosotros todo el rato, siempre. ¿Ya? Y es en ese sentido que dice, porque somos un solo espíritu, porque por un solo espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, es decir, el pueblo escogido o todos los gentiles, sean esclavos o libres, la misma idea, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es que ya el Espíritu Santo, estando en nosotros, nos hace parte de su cuerpo. ¿Qué cuerpo? De Cristo, la iglesia, su novia. Acá yo tengo una definición que dice: la obra bautismal del Espíritu Santo se puede definir como la obra por medio de la cual el Espíritu ubica, coloca, posiciona al creyente en unión con Cristo y en unión con los otros creyentes del cuerpo de Cristo. Siguiendo esa línea, si el Espíritu Santo no habitase en nosotros, ¿existiría la iglesia?
entre todos. Si no habita en mí, ¿soy parte de la iglesia? No. Puedo asistir a una iglesia, ¿cierto? Mas no soy parte de la iglesia. No sé si estoy siendo claro con esto. Bien, esa es una de las primeras labores que hace el Espíritu Santo. Cuando uno entra, se arrepiente, pide perdón, es bautizado en el Espíritu Santo lo que hace, una de las primeras cosas es, ¡tum!, me pone en una iglesia. O sea, que nosotros estemos el día acá, asistiendo en esta iglesia, y que muchos de nosotros tengamos el Espíritu Santo es precisamente esta hora o medio bautismal. Espero haber sido claro. Miguel. Cuando dices lo pone en una iglesia, ¿te refieres a que lo pone en una iglesia local, como inmediatamente te conviertes y estás en una iglesia así como esta? ¿Mm? ¿O lo hace parte del cuerpo de Cristo universal? Yo diría que son las dos cosas. Te hace parte de su cuerpo, ¿sí? Y entendemos que la Iglesia Bíblica Bautista de la Reina no es solo la iglesia de Cristo, ¿no? Sino que hay muchas iglesias que en su conjunto es parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos las iglesias de otros países, la iglesia perseguida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conforman el cuerpo de Cristo. Pero a su vez también el bautismo del Espíritu Santo coloca al creyente en una iglesia. Ahora, que este creyente por diversos motivos se pueda alejar, no asistir o que esté medio peleado, pero esas son cosas que obviamente tiene que trabajar el creyente con Dios por su orgullo, por distintas cosas, porque el creyente, una de las formas que demuestra también sus frutos es congregándose en una iglesia. Pero como medio bautismal, y tomo el punto de Miguel, ¿Mm? más que eso, te hace parte de la iglesia de Cristo. Sí, pero aún así, el ser parte de la iglesia de Cristo, porque habría cierta dicotomía, ¿no? Ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero no asistir a una iglesia. Ya, ¿Se entiende? sí se entiende. ¿Respondí tu duda, Miguel? Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra? Seguimos entonces. Número 2. Ilumina. Primera a los Corintios 2, 10 al 13. Ahí. Lo tenemos ahí. 2. Del 10 al 13. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ese acomodando no es como forzándolo, sino que es lo espiritual con lo espiritual. Es como esto es lo que nosotros entendemos, esto es lo que habla el Espíritu Santo. Y eso se refiere con ilumina. Otro ejemplo tanto básico. Si yo son las 2 de la mañana y la luz de la habitación está apagada, ¿veo algo si tengo la cortina cerrada? No. Si yo tengo la cortina abierta, está la luna, alumbra algo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo prendo la luz? Se ilumina todo, ¿no? Es en ese sentido que el Espíritu Santo en nuestra vida nos ilumina en nuestro caminar dentro del mundo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos muestra, nos enseña, que son distintas categorías las que vimos acá, pero en este sentido de iluminar, en esta oscuridad, en este mundo en donde vivimos, nos ilumina y nos enseña a caminar. ¿Queda claro, cierto? Pastor. También el pasaje está hablando de iluminarnos para entender las cosas espirituales. Claro. La escritura. Sí. Gracias, pastor. A lo mejor no fui tan claro con eso, porque, como lo dijo el pastor, el Espíritu Santo nos enseña a entender todo lo que también está, a escudriñar la palabra, a entender la palabra para hacerlas también para nuestra vida. Ítalo. Puede ser también, usted ha dado otro versículo que nos revela la verdad, nos revela su deidad, etcétera, porque es otra palabra que se usa mucho en la Biblia. Yo no- en parte es cierto, pero yo no confundiría los términos teológicamente hablando porque la revelación viene de Dios para darse a conocer el mismo. Revelarse, darse a conocer a un hombre que no lo conoce. Lo hace por medio del Espíritu Santo, pero por medio de la iluminación del Espíritu Santo
Claro. Sí. Revelar e iluminar, como decía, la discusión no hay que tomarlos por sinónimos, sino que Dios se revela al ser humano y a través del Espíritu Santo nos ilumina en este caminar, nos ilumina para poder entender su palabra y así entenderla y hacerla para nuestra vida. Bien, sigamos entonces. 3. Establece su morada en el creyente. Y aquí hay 3 versículos que es, primero a los Romanos. Romanos 8, 9 al 11. También tenemos primero a los Corintios 3, 16 y también primero a los Corintios 6, 19. Y vamos a leer el primero que dice: Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Si yo vivo en la casa de mis papás, estoy ahí, ¿no? Salvo cuando dicen, esto parece una pensión, ¿cierto? Venir las puras noches, pues te vas. No, pero ese es otro cuento. Pero si yo tengo mi morada, ¿cierto? En una casa es porque ahí vivo, ahí me pueden encontrar, etc. Ahora, eso no significa, siguiendo esta misma línea de pensamiento, que yo porque vaya a trabajar, el Espíritu Santo como que sale a trabajar a otro lado, ¿cierto? Y me deja vacío. No, el Espíritu Santo está y mora siempre en nosotros. Siempre, 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 siempre. Cuando dice, Santo Espíritu, ven y mora en mi vida, y yo siendo cristiano, es como, hermano, el Espíritu Santo ya está en ti. No es necesario que lo pidas siempre. ¿Ya? Y además, que dice, que me gustó eso, cuando dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad murió, ¿cierto? Pero si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en uno, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos. O sea, está siempre en nosotros. 2, primero a los Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 3, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes y no se va. Ahora, cuando menciona del templo del Espíritu Santo, yo creo que aquí también hay un paralelo con lo que es el templo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que estaba ahí siempre la presencia en el lugar santísimo. Hay un paralelo ahí. ¿Dudas? No quería decir que esa es una de las, al menos en caso personal, es como una de las que más me impacta porque es como la comparación que había con el Antiguo Testamento. De que esto era temporal y que era en los que Dios en un sentido quería, ¿no? Que hoy día es como en todos los creyentes y eso es algo impagable. Sí, impagable, en todos los creyentes. Bien, Nacho. Número 4. ¿Vamos bien el tiempo? Sí. Sella. Ayer hablamos con el Ítalo nos comentaba que a los animales ahora los sellan con hidrógeno líquido. Nitrógeno. Nitrógeno líquido. Y que ahí supuestamente los animales sufrían menos. Con fuego, claro. Ya, pues, el sello. Lo mismo cuando uno compra un electrodoméstico o cualquier cosa, viene sellado, ¿no? Viene empacado, ¿cierto? Y cuando uno puede reclamar si el sello viene roto. Ya. Hagamos esa comparación, pero al revés. Sello. Segundo a los Corintios 1:22 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo en el verbo. ¿En qué tiempo está? Pasado.
pasado. Fuisteis sellados. O sea, ya fue hecho. No está siendo hecho, no será hecho, no está como en un continuo ni en un condicional. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Buena, sellado. O sea, no solamente el Espíritu Santo habita en uno, sino que también somos sellados. Sí, las arras, no me acuerdo si iba acá abajo, Nacho, o más adelante. No, está más adelante. Ahí tengo una explicación, pero dice que las arras es un juramento, ¿ya? También se puede entender como un pago inicial que garantiza la herencia eterna del creyente. Vuelve nomás, Nacho. Entonces, las aras, también se le considera a las aras como un contrato que no se puede, digamos, quebrar o poner a término. Entonces, en ese sentido, es algo que cuando dice las aras del Espíritu es porque siempre va a estar ahí. Es algo que... Las arras, perdón, no las aras. Las arras del Espíritu... ¿Ah? Claro. Una garantía, una prenda. Gracias. Y Efesios 4:30. Perdón, Efesios 1:13 al 14. Gracias, Andrés. Ahora entendí. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí aparece otra cosa más. ¿Para qué fuimos sellados? Para el día de la redención. Es decir, que el Espíritu Santo nos guía, nos lleva todo, pero si viniera, o sea, nuestro sello también es una diferenciación para cuando venga el día. Para cuando venga el día del juicio, nosotros seremos apartados. ¿Por qué? Porque somos sellados, o hemos sido sellados. ¿Dudas? 5. Llena. Y solo coloqué Hechos 2:4. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este punto de llena, Flavio lo explicó muy bien 2 domingos atrás, cuando hablaba precisamente y daba ejemplo de qué es ser llenado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que los invito ahí a ir a la página de YouTube y revisar esa predicación, esa escuela dominical. Dígame. Esa es como de las que hemos visto hasta ahora, porque veo que las 4 anteriores son algo así como que el Espíritu Santo hace como por completo, pero esta es una que también depende como de nuestra voluntad ante el Espíritu Santo, ¿no? Más que nuestra voluntad, porque no tenemos, nosotros, a ver, no es como yo hoy día siento el deseo de ser lleno del Espíritu Santo, así que Señor, lléname. No depende de nosotros esa voluntad. Nosotros, en esta comunión que tenemos con el Señor, ¿cierto? Buscamos ser llenos del Señor siempre. ¿Por qué? Porque al ser lleno del Espíritu Santo, nosotros nos permite entender más su palabra, tener mejor comunión con los hermanos, ¿sí? Entonces, no es que dependa de nuestra voluntad, porque al final esto es completamente de una obra del Espíritu Santo. No sé si estoy siendo claro en esto. Ya. 6. Refrena, convence de pecado. Y esta es buena. A mí me gusta harto. Bueno, las otras también. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso está en Juan 16, del 8 al 10. Y también tenemos Hechos 7:51. Y Hechos 7:51 dice así. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo nos muestra cuando nosotros nos equivocamos, ¿sí? Él es el que hace la obra en nosotros cuando nosotros estamos pecando. Cuando nosotros pecamos, el mundo le llama la conciencia, ¿sí? El Pepe Grillo, ¿cierto? El que... Oye, te equivocaste en esto. Nosotros, los creyentes, hijos de Dios, el Espíritu Santo nos muestra cuando nosotros nos equivocamos.
Y es en ese sentido que el Espíritu Santo nos muestra, nos dice, ojo con esto, hiciste mal, y nos pone este peso en nuestro corazón para poder pedir después perdón, enmendar, pedir perdón primeramente a Él. Él nos convence de pecado, Él nos refrena, Él nos pone así como, ojo con esto. Por eso es tan importante la comunión con estar siempre en comunión con el Señor. Como lo mencionaba Flavio, uno tiene que buscar siempre ser lleno del Espíritu Santo, pero uno puede, como lo leímos también, digamos, ir apagando el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? De estar en pecado, hacer oídos sordos a lo que Él nos va mostrando, lo que como Él nos refrena, ¿cierto? Entonces, si uno cierra los oídos y se hace, como decimos nosotros, loco, ¿cierto? Va a haber esta diferenciación. ¿Dudas con esto? ¿Vamos bien? Recordemos que todas estas son operaciones o acciones que hace el Espíritu Santo en el creyente. Comentario nomás que nos convenza de pecado, además nos muestra que fuimos bautizados, que somos llenos, que estamos sellados. Claro, todas las anteriores. Exacto, gracias Andrés. Y como... ya, 7, gracias Nacho. Produce fruto. Y tenemos Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece, o permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué fruto está hablando? Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay ley, perdón. Esos son el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Para los que a lo mejor algunos no logran entender, el Espíritu Santo, ¿sí? Es una persona que vive en nosotros, ¿sí? Y que esto, o si lo llevamos a un fruto, es un fruto que tiene distintas vitaminas, ¿ya? No son varios frutos, ¿ya? Seguimos. 8. Santifica. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La C, que es 1 Corintios 6:11, dice, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Finalmente en el D dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación, o que el Espíritu Santo santifica, es porque con todo lo que hemos ido estudiando, además nos va en esta comunión acercando mucho más a Él a su semejanza. Por eso nos santifica. 9. Garantiza, el Espíritu Santo garantiza, el cual, segundo a los Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí hay una aseguranza, aquí hay una prenda, aquí hay algo, un contrato, ¿cierto? Un juramento del Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo de que nosotros tendremos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Siguiente. 10. Selecciona ancianos. Dice en Hechos 13, 1 y 2, había entonces en la iglesia, ¿es 13 o 3? 13, gracias. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio, o Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el cual se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo. O sea, habían varios profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ya ayunando, dijo el Espíritu Santo, ojo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Dijo el Espíritu Santo, ¿y a quién le dijo? A la iglesia. O sea, ayer lo conversamos todos los varones y rápidamente. Y Miguel ponía el siguiente ejemplo. No es como que yo hoy día venga y digo, hermanos, ¿saben qué? Me voy a hacer misiones porque siento el llamado al Señor de hacer misiones. Y resulta que mi testimonio frente a toda la iglesia, y como lo hemos estudiado, el Espíritu Santo los pone en sus corazones y dice, ¿y este se va a ir a hacer misiones? Si no sabe, no tiene buen testimonio, tiene la casa desordenada, etcétera, 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 etcétera. Ojo, la casa desordenada no me refiero a la ceba, recordemos eso. Sino que los roles no están claros, ¿cierto? No hacen las cosas como corresponden, conforme a lo que el Señor nos manda. Entonces aquí esto es importante porque el Espíritu Santo, cuando, digamos, hay una comunión, hay una unión porque somos todos parte del mismo cuerpo. ¿Se entiende la idea, cierto? Eso espero. ¿Dudas? Miguel. ¿Qué es un anciano? Un anciano no necesariamente es aquel que tiene el pelo gris o blanco. Un anciano lo podemos tomar como una persona que es, ¿cómo se llama? Madura en las cosas del Señor. Una persona o un hermano, ¿sí? Que conoce la palabra, pero además tiene buen testimonio, que da buenos consejos, que en ese sentido anciano lo podemos hacer un paralelo o un sinónimo como sabio, ¿sí? Esas personas son los ancianos. Gracias, Miguel. No sé si quedó clara la explicación. Súper. Bien. 11. Fuente de poder, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y no es que, Señor, dame poder, así como para levantar cosas o pasar a otro nivel. No. Sino que aquí estamos hablando también el poder para poder enfrentar lo que nos toca vivir siempre. Y como dice acá, fortalecer con poder en el hombre interior por su espíritu. Porque muchas veces nos toca enfrentar pruebas o dificultades, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos fortalece para poder tener esta certeza en el Señor para enfrentar todo lo que nos toca vivir. 12. Fuente de dones espirituales. Y 1 Corintios 12 del 4 al 11 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y lo voy a leer rápidamente. Esto está en el 12 4 al 11. Y dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y ese mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él pone el don. Nosotros no tenemos que buscar un don en específico. En la iglesia es el Espíritu Santo, es el Señor quien pone los dones necesarios en la iglesia para que la iglesia funcione. Ahora, aquí menciona varias cosas que podrían ser un poco tergiversadas en estos momentos. No las vamos a estudiar el día de hoy, como el tema de la lengua, el don de milagro, profecía, etcétera, etcétera. Lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero eso lo podemos discutir. Si alguien tiene dudas, por favor, acérquense al pastor. Se puede acercar al pastor, claro, a Miguel, para que podamos, conmigo, para que podamos discutir esto un poquito más a profundidad. Terminemos. 13. Intercede. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esto es muy relevante, hermano, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces no tenemos idea cómo orar. Estamos pasando por dificultades tan grandes que estamos tan cegados que no tenemos idea cómo orar.
Y esto es relevante, porque es el Espíritu Santo. Dios conoce todas las cosas, pero el Espíritu Santo es quien lleva nuestras oraciones ante Dios. Como dice aquí, con gemidos indecibles. Porque como dice ahí, ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, porque si nosotros con nuestra mirada tan terrenal, como lo hemos estudiado en las predicaciones, ¿cierto? Bajo el sol, que son tan limitadas, le pedimos cosas al Señor, es que el Señor, si hiciera nuestra voluntad, estaríamos, no sé en dónde metidos, hermano, yo creo que bajo un bus. Pero aquí, como dice, el Espíritu Santo es quien hace todo esto. Intercede. Última lámina y terminamos, es la siguiente. Con esto quiero terminar. Para que reflexionemos y nos vayamos al desayuno. Y dice, al oír esto, en Hechos 2:38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando dice compungieron, esa palabra en español es contrañirse, es como en la siguiente, Carlos o Nacho. Es contriñirse o que le duela de alguna forma por la culpa o el pecado propio. Hay una aflicción en el corazón. Mientras que en inglés, a mí me gusta harto el inglés, la palabra compungir sería pierced. Y pierced es así, que atraviesa el corazón. Creo que es una figura mucho más gráfica y más fuerte de que aquí, al haber oído todo el discurso de Pedro, de lo que hablaba de Jesús, sus corazones se fueron atravesados con la verdad. Por eso, ellos preguntan, ¿qué haremos? Porque se dan cuenta de que están perdidos completamente. No hay como chuta, lo matamos. No, hermano, aquí hay un tema mucho más grave, mucho más grande. Fue atravesados con la verdad. Y ellos dicen, ¿qué haremos? Pedro les dice, bueno, arrepentíos y bautícese. Así que en esta mañana, queridos hermanos, esperemos, esperemos. Esperemos que estas clases, estos estudios que son un poquito más minuciosos y lo que hemos estado escuchando en las predicaciones nos permita, primero, convencernos nosotros mismos de que tenemos el Espíritu Santo y dejarnos de, chuta, ¿será o no será? Pero segundo, y yo creo que lo más relevante es que si alguno que no conoce al Señor, esto lo puede hacer reflexionar y que puedan sentir este peso en el corazón y que pueda preguntarse, ¿y ahora qué hago, Señor? Para buscarlo a Él, para buscar su perdón y ser insertados en su cuerpo y ser salvos de la ira venidera. ¿Dudas, consultas? Muchas gracias por escuchar, hermanos. Que tengan una bonita tarde. Vamos a orar ahora sí para terminar, antes que se me olvide. Así que le voy a pedir al Flavio que pueda orar para terminar esta escuela, por favor. Amén.